Hola, buenas tardes. Soy el gran maestro José Manuel López Martínez. Bueno, gran maestro internacional, gran maestro. Me han preguntado en algún canal que si el gran maestro internacional es superior al gran maestro. No, gran maestro internacional es lo mismo que gran maestro, es lo mismo. Es el título entero se llama gran maestro internacional. Entonces, hace poco que he empezado a mi canal de YouTube, Super López Chess. Y bueno, he empezado haciendo el resumen del Open de Roquetas, ¿no? Ronda a ronda, los momentos más interesantes, las partidas más interesantes. Y bueno, aunque ya lo he dicho en algunos vídeos, mi filosofía, básicamente, mi filosofía es intentar transmitiros la pasión que yo tengo por el ajedrez, ¿no? En ese sentido, yo estoy muy influenciado. Evidentemente, a mí no me gusta hablar mal de nadie, ¿no? Me gusta hablar bien de la gente, ¿no? Entonces, yo estoy muy influenciado positivamente por los diferentes streamers que hay de ajedrez. Evidentemente, como por ejemplo, hay streamers muy buenos. Alba Alonso es un streamer buenísimo. Sus vídeos educativos son muy buenos, de muy buena calidad. Eh, José Carlos Ibarra, Spider Ibarra, muy bueno, muy buen streamer también y muy buen amigo mío. Y claro, no me puedo olvidar de Divis. Divis es fantástico, es una referencia a nivel de streaming, ¿no? Porque él empezó el canal de Chess24 hace muchos años. Pepe Cuenca, el gran Pepe Cuenca, ¿no? Que ha hecho el ajedrez más accesible a todo el mundo, ¿no? Y bueno, luego también, por ejemplo, Miguelito también es muy bueno, me gusta muchísimo. Esto es a nivel español. Eh, Luego también sigo mucho, por ejemplo, a Ajedrez de Primera, que es una página especializada en el seguimiento de Faustino Oro, de todo su progreso. Y bueno, otro, Sisa Chess también me gusta mucho. Es decir, yo sigo mucho y los diferentes canales intento aprender mucho de ellos, ¿no? Todos me gustan muchísimo, ¿no? Todos son muy buenos, tienen muchos seguidores y lo hacen muy bien, me gusta muchísimo. Y bueno, también evidentemente sigo a streamers internacionales, ¿no? Como Gotham Chess, por ejemplo también Hikaru Nakamura, o por ejemplo también mi buen amigo italiano, mi buen amigo italiano Luca Pontiroli, con su canal Chibaita Chess. Entonces, con esto lo que quiero decir es que mi propósito es difundir el ajedrez, mi pasión por el ajedrez. Ah, bueno, y no me puedo olvidar también, evidentemente, de Michael Rahal, ¿no? Que fue entrenador de mío cuando era pequeñito y me influyó mucho, me ayudó muchísimo y le estaré siempre muy agradecido en mis inicios. Fue entrenador mío en algunos torneos y bueno, es un streamer increíble, ¿no? Es un streamer increíble. Y él siempre me ha dicho, desde el principio me dijo, mis dos objetivos cuando doy clases o cuando hago streaming es transmitir la pasión por el ajedrez e intentar ayudar a la gente a pensar. Y estos son un poco mis dos objetivos. Transmitir mi pasión por el ajedrez e intentar ayudar a la gente a pensar. Y para ello utilizo un método que es el análisis sin módulo. Porque me gusta enseñar las cosas como desde un punto de vista humano, los pensamientos humanos. No quiero utilizar el módulo porque el módulo es muy peligroso, ¿no? El módulo es un ente, yo creo que es un ente que tiene un nivel de mil puntos de Elo superior al nuestro, como mínimo, y claro, es otra forma de pensar. Entonces, si yo quiero hacer accesible el ajedrez, la enseñanza del ajedrez a las masas, pues tengo que pensar como ellos, ¿no? Y por eso intento comentar sin utilizar el módulo. Intento comentar comentarios humanos, miro el tiempo de los jugadores, el tiempo durante la partida, lo que han consumido en cada jugada. Y bueno, eso es un poco mi filosofía. Y he empezado hace poco con este canal de YouTube, he empezado con este torneo y ahora las rondas anteriores las podéis ver en mi canal y ahora voy a pasar a la ronda 4. Por supuesto que cualquier cosa, muy agradecido a la acogida del canal, muy agradecido a todo el mundo que me está siguiendo y por supuesto cualquier comentario constructivo lo podéis dejar en la caja de los comentarios, que me ayudará mucho a crecer.
Entonces, bueno, hablando de la ronda 4, pues primero de todo vamos a chequear un poco las partidas que han habido durante la ronda y luego vamos a pasar a analizar algunas de las partidas de la ronda, ¿no? Y bueno, vamos a ver, obviamente vamos a ver la partida del tablero 1, porque bueno, normalmente en el tablero 1 son los jugadores que van primeros, ¿no? Van punteros, entonces siempre es una partida interesante. Partida del tablero 2, que enfrenta a Kao con Big Nesh. Kao es un jugador chino, los jugadores chinos juegan muy bien. Hace poco he jugado con varios jugadores chinos y bueno, he tenido experiencias de todo tipo, positivas, negativas. Entonces siempre son jugadores muy competitivos. En el tablero 3 otro indio. Bueno, como vemos hay muchos indios en los primeros tableros. Y en el tablero 4 pues un cubano con un polaco. Entonces estas son, digamos, las partidas que enfrentaban a jugadores de 3 puntos, ¿no? Y luego no nos podemos olvidar de la partida del tablero 10, que enfrentaba a Javier Abans, que fue campeón de España sub-16 hace dos temporadas, si no me equivoco, contra un catalán con Pau Marín Ferragut, ¿no? Maestro Fide, un jugador también muy fuerte. Y bueno, estas son más o menos las partidas a las que vamos a analizar hoy un poco, vamos a verlas por encima. Evidentemente tampoco me olvido de que hay otros jugadores muy fuertes en el torneo, ¿no? Los hermanos Fiorito, que son muy peligrosos y van a salir en más de una retransmisión. Y luego, por ón Omar Narciso, jugador cuyas partidas son muy interesantes siempre. Un gran amante del ajedrez y un jugador muy fuerte. Josep Antón Lacasa, que es campeón de España de mayores de 50 años. Jennifer Yu, de Estados Unidos, campeona en 2 ocasiones del Campeonato de Estados Unidos femenino. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar a ver las partidas, empezando por el tablero número 1. Y bueno, vamos a ver la partida del tablero 1 y intentar entender la posición desde el principio, ¿no? Voy a beber un poco de café porque para la voz es muy bueno. Como veis, una taza de ajedrez, ¿no? Entonces, la primera partida enfrentaba a Bogdanov con blancas, jugador que lleva 3 de 3, contra Bernaschi, del que he hablado bastante en este canal y bastante bien. Un jugador que me gusta mucho cómo juega, ¿no? Muy, muy creativo, muy luchador, y es un jugador que aconsejo a los organizadores que realmente que lo inviten, porque da mucho juego, ¿no? Entonces, a Bogdanov no lo conozco tanto, pero bueno, aquí cualquier jugador que lleva 3 de 3 es muy fuerte, ¿no? Y más con blancas, ¿no? Entonces, E4. Entonces, en la segunda ronda, Bernaschi, como podéis ver en el resumen de la ronda 2, jugó su partida contra Jennifer Yu. Y bueno, jugó una defensa moderna de la siciliana. Luego hice un vídeo aparte de cómo jugar la moderna, ¿no? Con negras, ¿no? Para rondas que tienes que jugar a ganar, ¿no? Pero claro, en este caso, evidentemente Bernaschi no jugó otra vez la moderna porque ya no sería un arma sorpresa, ¿no? Y aparte porque su rival también es bastante fuerte, ¿no? Entonces sería un poco arriesgado. Pero aún así juega muy, muy agresivo, juega una siciliana, ¿no? Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Y bueno, alfil B5 es una jugada muy normal, ¿no? Contra estos órdenes, ¿no? Alfil B5 y enroque corto, ¿no? Las variantes, sobre todo contra caballo C6 se juega mucho alfil B5, ¿no? Es la que emplean sobre todo los jugadores más fuertes, ¿no? No suelen jugar D4 tanto. D4 es más rara hoy en día a nivel de élite, ¿no? Normalmente los jugadores suelen jugar más alfil B5.
¿Por qué no juegan tanto D4? Porque D4 da lugar a muchas opciones. Por ejemplo, está la Svendnikov, que goza de muy buena salud. La Svendnikov sería este orden. Y bueno, también está la Taimanov, pero bueno, la Taimanov da juego para los dos bandos. Está el dragón acelerado. Entonces, bueno, normalmente, bueno, también está la Kalashnikov, E5, caballo B5 y D6. Y bueno, alfil B5 es una jugada muy, muy lógica, ¿no? Y aquí las jugadas normales son G6 y E6, son las jugadas principales, ¿no? Pero, bueno, G6 para desarrollar el alfil por G7. Y al negro no le importa que le coman en C6 y doblen peones, porque considera que la pareja de alfiles ofrece muy buena compensación por ese deterioro de la estructura de peones. Y luego la otra es E6, que por ejemplo emplea muchos jugadores como Boris Gelfand, ¿no? La idea es, también creo que también la juega Spider Ibarra mucho. La idea es jugar caballo G7 en muchas líneas, luego A6, pero otras ideas, pues, desarrollar el caballo por E7 y por G6 es muy típico, y acabar el desarrollo, ¿no? Hay mucha estrategia con E6, ¿no? Pero Bernaschi, por lo que hemos visto, es un jugador que le gustan un poco las variantes secundarias. Y entonces juega caballo D4, que no es tan normal, pero que por lo menos hace pensar al jugador de blancas, ¿no? En general. Entonces, a ver, a priori parece una jugada floja, ¿no? A priori, o sea, si yo tuviera alumnos de iniciación o alumnos de un nivel que recién están comenzando, les recomendaría no jugar caballo de 4, porque es mover dos veces una pieza en la apertura, te permite doblar peones, o sea, permite al contrario que te doble peones, pero a cambio el negro, la partida fue con caballo por. De hecho, mira, si os fijáis, el blanco pensó 7 minutos. O 8, ¿no? 7 minutos. Yo creo que si no juega caballo por D4, las alternativas interesantes son jugar alfil C4 o tal vez más rara caballo C3, ¿no? Tal vez más rara, ¿no? Pero pensó 7 minutos y bueno, tal vez también se puede jugar a 4, permitiendo caballo por B5. Total que pensó 7 minutos y optó por caballo por D4, que es la principal, y peón por. Bueno, el negro, el negro dobla peones, pero a cambio el peón de D4 es un peón un poco molesto, ¿no? Porque gana cierto espacio y no permite al blanco desarrollarse, ¿no? La partida fue en roque corto, normal, A6, cuestionando el alfil C4 y caballo F6. Y ahora, bueno, este tipo de jugada, si os fijáis, está invitando a la jugada E5, ¿no? Siempre hay que preguntarse qué pasa si E5, ¿no? Pero muchas veces en este tipo de posiciones la idea es jugar con D5, ¿no? A E5, D5, ¿no? Y bueno, si comes en F6 y comes en C4, la posición debe estar bien para el negro por la pareja de alfiles. Y si te vas de alfil, por ejemplo, a la casilla, vamos a poner, hay muchas casillas, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, E2, B3, D3. Si te vas a B3, se me ocurre que puedes jugar tal vez caballo E4, ¿no? Y bueno, lo ideal sería sacar el alfil luego a F5 y jugar E6 y el caballo puede ir a C5, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente no le convenció mucho este 5 al blanco y jugó dama F3 después de 8 minutos, ¿no? O sea, el blanco realmente ha consumido en 7 jugadas 22 minutos. En la élite no es muy normal esto, ¿no?
bueno, en torneos en Opens, en torneos abiertos no es muy normal, ¿no? Normalmente se hacen las primeras 10-15 jugadas bastante rápido. Pero bueno, esto es producto de la sorpresa que ha generado Bernaschi, ¿no? Entonces, dama F3, bueno, dama F3 amenaza, no sé si es amenaza, pero puede ser una amenaza jugar E5, ¿no? Entonces, el negro se decide por jugar E6. Claro, mira, en este momento, como vemos, el negro ya pensó 18 minutos, ¿no? No, 17 minutos más o menos. O sea que ya en F3 le sorprendió, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, se puede jugar D6, parecería normal, para, bueno, para evitar E5 y para en un momento dado desarrollar el alfil. Por ejemplo, la partida podría seguir D3 y ahora pues parecería lógico, o sea, se puede jugar de muchas formas, ¿no? Un G6, por ejemplo, y bueno, sería una posición normal, ¿no? G6, alfil G7, enroque y luego ya veríamos. Pero el negro escogió jugar con E6, que un poco choca con el alfil digamos, para impedir al alfil que sea una pieza buena, ¿no? Y en un momento dado puedes preparar la jugada de 5, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, en la ronda 3 vimos que Bernaschi empleó esta jugada de alfil C4 en la siciliana. Entonces, su rival jugó con E6. Entonces, no, con G6, perdón. Con G6. Entonces, hay ciertos paralelismos, ¿no? Pero, bueno, por lo que él conoce las sutilezas, ¿no? El blanco juega D3, lógico, y dama C7. A ver, el blanco, o sea, en un momento dado, por ejemplo, claro, habría que plantearse siempre qué pasa si E5, ¿no? Pero yo creo que la idea de 5 siempre es D5, ¿no? Entonces creo que esto más o menos le satisface bastante al conductor de las piezas negras, ¿no? Entonces, pero en un momento dado el 5 puede ser una amenaza, ¿no? Por ejemplo, si el negro juega alfil E7, la jugada de 5 es mucho más fuerte. Porque a D5 ya no es posible por peón por F6, peón por C4, peón por E7 y ganaríamos pieza, ¿no? Por lo tanto, alfil E7 no es tan buena y el negro decide jugar dama C7, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque todavía no está seguro dónde va a ir el alfil de casillas negras, ¿no? Entonces, por eso juega de esta forma. Me podríais preguntar, tal vez, ¿qué pasa si D5, ¿no? Más arriesgada, ¿no? Tal vez es jugable, pero porque juegas contra este alfil de C4, por ejemplo. Si peón por... Este jaque N1 no parece que consiga mucho por alfil E7, ¿no? Pero podría ser. Entonces el blanco tendría que jugar alfil B3 y el negro supongamos que se enrocaría, ¿no? Esto podría ser. Lo único que el peón de D4 podría ser una pieza débil a largo plazo. Entonces habría que jugar con mucho cuidado, ¿no? En lugar de esto, el negro jugó dama C7, lógica, que defiende E5, o sea, defiende la amenaza de 5. Y el blanco hace una jugada muy interesante que es C3, ¿no? Para deshacerse del peón de D4 que es molesto, ¿no? Que le impide, por ejemplo, desarrollar el caballo por C3, ¿no? Ahora mismo, si por ejemplo el negro comiese en C3, el blanco tomaría de caballo y en el futuro va a jugar alfil F4, torre a C1 y realmente la posición blanca es más cómoda, tiene mucho más desarrollo, ¿no? Y tiene el centro. Entonces el negro por eso juega alfil C5 y el blanco, bueno, aquí pensó 7 minutos y jugó alfil G5. A ver, parece lógica. Otra jugada bastante lógica sería jugar alfil F4, contra la que posiblemente el negro jugaría D6. Y bueno, lo único que a mí me preocuparía es que en algún momento el blanco puede utilizar la columna C. Por ejemplo, la partida podría ser caballo D2 para caballo B3 en un momento dado.
Aunque de momento caballo B3 es peligrosa porque hay temas con B5, ¿no? Pero bueno, puede ser caballo D2. Y si el negro se enrocase en corto, buscar algo tipo caballo B3, ¿no? Caballo B3 me parece interesante si no es mala tácticamente. Otra idea puede ser, sí, caballo B3 me gusta si se puede hacer porque, por ejemplo, si B5, claro, el problema sería B5, caballo por, peón por, ¿no? Y esto parece que está creando ciertos problemas, ¿no? Bueno, aunque es muy complicado, ¿no? Realmente, porque existe la jugada de 5 que toca la torre. Realmente todo esto sería muy complicado, ¿no? Si peón por, dama por, peón por... Serían unas complicaciones terribles, ¿no? Con lo cual, bueno, alfil F4 es una buena alternativa, pero alfil G5 es parecida, ¿no? Y además tiene la ventaja de que ataca el caballo. Entonces, el negro lo aprovecha, o sea, el negro juega dama E5 y pues interrogando al alfil y el blanco se retira a F4. Y entonces el negro propone el cambio de damas. En estas posiciones, el negro considera que el cambio de damas le favorece, porque la ventaja de espacio no se nota tanto y el blanco puede tener ciertas debilidades. Entonces es un poco por eso, por lo que no cambia a damas, ¿no? Por ejemplo, si, a ver, ¿cuánto tiempo pensó? Pensó 4 minutos. Bueno, si la partida después de dama por caballo por alfil de 2, por ejemplo, supongamos que el negro jugaría caballo F6 volviendo para atrás. Y bueno, no creo que el negro esté mal. Tiene una posición bastante sana, ¿no? Así que no importa que el rey esté en el centro. Entonces, por eso el blanco optó por jugar dama G3 y el negro continuó con su idea de cambiar damas con dama G6. Y bueno, ya el blanco... A ver, el blanco podía haber intentado repetir jugadas, ¿no? Pero se supone que el blanco, aunque tenga menos elo, quiere intentar presionar, ¿no? Y jugó B4, ¿no? Interrogando al alfil. Entonces el negro comió porque quería asegurarse el cambio de damas. Tal vez si primero te vas, de repente el blanco decide irse y no cambia damas, ¿no? Con dama, por ejemplo, dama F3. Ahora las variantes son diferentes. Por ejemplo, si dama H5, dama por, caballo por, pueden existir jugadas como alfil E5. Y no es tan sencillo esto realmente. No es tan sencillo. Creo que puede ser que le favorezca este cambio de cromos al negro, ¿no? Entonces, por eso come de alfil. A ver, ¿cuánto tiempo pensó? Alfil por G3, un minuto, ¿no? Lo tenía bastante claro. La jugada alternativa sería peón por, que también parece interesante, pero posiblemente pensó que no le convenía doblar peones, ¿no? No sé exactamente cómo jugaríamos aquí. Seguramente hay muchas jugadas interesantes, tanto alfil E7 como alfil A7. Lo que me preocupa de alfil A7 es que te metan el alfil en D6, ¿no? Esto es lo que me puede llegar a preocupar, ¿no? Por lo que no tengo claro si aquí jugaría esta o esta, ¿no? Que aunque parece que entregas un peón, no lo entregas, ¿no? Peón por, alfil por, ¿no? Y bueno, no pasa nada. No pasa nada grave, ¿no? Entonces, bueno, tal vez se hubiera decidido por alfil E7, pero tomó de alfil para mantener la estructura de peones flexible y el negro se fue a E7, es lo que decimos, ¿no? Que irse a 7 sería muy peligroso por alfil D6, ¿no? Ya no podrías enrocar, tu alfil D8 está prisionero de Azkaban, me he acordado ahora del título del libro, Prisionero de Azkaban, muy buen libro, y A3, ¿no? Y ahora sí que el blanco está amenazando comer el peón en D4.
Entonces el negro por eso toma una decisión radical y juega D5. Que aunque momentáneamente dobla peones, es cierto que estos peones, como se van a cambiar en D5, en el peón de D4, pues se van a desdoblar. Alfil B3 y alfil F5. No, el negro no coma directamente porque le ayuda al blanco, ¿no? Hace caballo por y gana un tiempo, ¿no? Entonces, alfil F5 primero, porque considera que, bueno, estos cambios pues le favorecen. Torre 1, muy buena jugada para clavar al rey, al alfil, perdón, impide el enroque y el negro simplemente juega torre C8, que impide el desarrollo del caballo de B1. La posición está muy igualada porque es una posición simétrica de peones, ¿no? Pero bueno, todavía obviamente hay que luchar, ¿no? Caballo de 2. Claro, la ventaja de torre C8 es que impide caballo C3, ¿no? Caballo de 2 y alfil F5. Bueno, la idea de alfil F5 básicamente es poner el alfil en E6, ¿no? Y poder enrocar, ¿no? O poder mover el rey. El blanco juega alfil H4. Por ejemplo, si el blanco hubiera jugado, parecería lógico jugar torre C1, ¿no? Creo yo, porque torre C1, claro, amenaza quedarse con la columna. Entonces, en este momento, si torre C1, se me ocurren varias ideas interesantes. Pero bueno, siempre que hay que chequearlas muy bien. Una sería, bueno, una jugada lógica sería torre por, pero esta no me gusta. Porque después de torre por, la entrada C7 puede ser muy peligrosa, ¿no? Entonces esta la descartaría. La segunda opción, un poco rara, y que dependería mucho de la táctica, sería enroque corto, porque si ganas... Bueno, no puedes ganar una pieza directamente porque te comen la torre C1, ¿no? Pero puedes primero comer en C8, luego comes en C8 y comer en E7, ¿no? Entonces la idea sería jaque, amenazando mate, caballo F1, única jugada para evitar el mate, y alfil D3, ¿no? Y parece que el negro recuperaría el material. Lo que pasa es que habría que ver, habría que valorar la posición. Por ejemplo, la partida podría seguir con H3 para darse un aire, alfil por F1, que amenaza alfil C4 ganando pieza, rey H2, y posiblemente el negro haría algo tipo B5, ¿no? Tipo B5 sería interesante. B5, aparentemente el blanco debería estar mejor por la pareja de alfiles, pero es cierto que el alfil de B3 está bastante encerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el blanco juega una jugada tipo torre A7 para... Bueno, o... No, otra vez me he equivocado. No, perdón, me he equivocado porque a B5 hay alfil por D5. Es lo que pasa cuando analizas con módulo, sin módulo, que te puedes dejar táctica. Obviamente habría que continuar la variante, pero bueno. Entonces en esta posición, claro, lo que pasa es que la posición no deja de ser, es muy complicada, porque hay jugadas como alfil C4 ahora, que son muy interesantes. También hay una jugada como H5 dándose un aire o H6. Y por último, hay una jugada como alfil C4 directa, ¿no? Que aunque pierdes un peón, o sea, la idea sería torre por H5, por ejemplo, alfil por, peón por, ¿no? Este peón puede ser muy peligroso, el peón de C, ¿no? No estaría... Yo no lo tendría muy claro esta posición, porque el peón apoyado por el caballo puede ser peligroso, ¿no? Por ejemplo, torre C7, C3. Pongamos que
alfil F4, torre C2, y alfil D3, por ejemplo. Bueno, en líneas generales, obviamente, sería una posición ventajosa para el blanco, en teoría, pero bueno, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, por eso Torre C1 hubiera creado una serie de preguntas, ¿no? Habría que verlo. Bueno, otra opción contra Torre C1, perdón, otra opción que se me ha olvidado, aparte de enroque, es jugar rey D7, ¿no? Es una de las ideas, llevar el rey al centro en los finales, ¿no? Lo que pasa es que me preocupaba el hecho de que el caballo pudiera ir a E5. Por ejemplo, si caballo aquí, caballo F3 amenazas caballo E5, ¿no? Bueno, son posiciones peligrosas, ¿no? Tal vez no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, torre por C1. Claro, torre por C1 existe la jugada intermedia caballo E5, ¿no? Por eso esta posición, esta jugada torre C1 hubiera creado una serie de preguntas interesantes, ¿no? Pero en lugar de eso el blanco jugó alfil H4, que también es interesante porque ataca el peón de D5, o sea, amenaza alfil por F6 y alfil por D5, pero el negro justo llega a tiempo con alfil E6. Torre C1 ahora sí, pero ahora no es tan bueno como antes, porque el negro toma y rey D7, ¿no? Y llega a tiempo con torre C8 para cambiar todo. Caballo F3, torre C8 y justo llega a tiempo el negro. Caballo E5, rey D8, se cambia todo. F3, buena jugada para impedir caballo E4. Parece aparentemente que el blanco está un poco mejor, porque el alfil de B3 es mejor que el alfil de 6, peón de D5 es más débil, pero la posición es simétrica y bueno, esta jugada A5 me gusta porque quiere crear una debilidad en B4 o en A5, ¿no? Alfil E1 y aquí se cambia todo y caballo G8, muy buena jugada porque el caballo ya no hace nada en F6 y quiere expulsar el caballo con F6, con peón F6, ¿no? Por ejemplo, esta jugada no me gusta, porque me parece que no tiene sentido darle esta opción de jugar una posición de alfiles del mismo color pero con los peones en negra. No, esta opción no sé si empezaría con caballo por D7 o con F4, pero no me parece lógico darle esta opción, ¿no? Entonces, caballo E8, rey F2, caballo 7, G4 y simplemente el rey trae el rey al centro y G5. Esta jugada también me gusta mucho, fijando los peones en negra, porque el alfil es blanco. H3, F6, caballo D3 y H5. Muy bien, el negro está intentando crear cierto desequilibrio, ¿no? Dentro de que la partida está igualada, pero está intentando crear cierto desequilibrio, ¿no? Alfil D8. A ver, si comes aquí, el problema es que te comen en H3, posiblemente. Bueno, hay dos jugadas interesantes. Una es comer y otra es dar jaque, pero jaque, problema de jaque y caballo por D4, bueno, puede ser interesante, pero a mí me podría dar cierto miedo este peón de H, que a lo mejor no va a ningún sitio, pero porque hay F5, pero no sé, yo no tendría que tenerlo muy claro antes de optar por esta opción. Por eso yo creo que su idea era tomar en H5 y ahora no tienes H6 por caballo F5, ¿no? Pero bueno, el blanco juega alfil E8 y aquí el negro, claro, el negro podría haber intentado arriesgar con H4, ¿no? Fijar los peones, pero claro, es un tipo de arriesgar que a lo mejor te sale mal, ¿no? Porque si H4, tienes que ver qué pasa si, por ejemplo, si te juegan F4, ¿no? Tienes que tener muy claro que F4 te favorece. Entonces, porque F4, bueno, la táctica con alfil por G4 y H3 no vale. Y si el negro hace una jugada, obviamente peón por no puede.
y si hace una jugada tipo F5, que es muy ambiciosa, pero bueno, claro, al final estas cosas hay que tenerlas muy claras, ¿no? O sea, la idea sería si peón por, alfil por. Bueno, esto sería muy arriesgado para los dos. Me parece muy arriesgado jugar así para el blanco, ¿no? Porque aquí hay una carrera de peones y esto puede salir bastante mal, ¿no? Puede salir bastante mal. Entonces, por eso creo que no se quiso complicar la vida y jugó H por G, pero claro, H por G ya la partida se simplifica mucho y bueno, jugaron varias jugadas, pero la partida... Bueno, B5 es interesante para impedir que el rey venga a B5, que si el rey llega a B5 pues puede crear temas, entonces B5 está muy bien, caballo aquí, caballo B4, rey aquí y caballo B2. Y bueno, la partida bastante igualada, el blanco esperó y el negro no quiso arriesgar porque es muy difícil también jugar a ganar aquí. Porque la única debilidad prácticamente es D4, pero no puedes atacarla, y G4 lo mismo pasa, ¿no? Entonces por eso, bueno, toma aquí y ofreció tablas y fueron aceptadas. Bueno, una partida muy interesante, muy interesante. El resumen de esta partida sería que el negro jugó una variante secundaria con caballo D4 para crear ese equilibrio. El blanco no la conocía de todo, lo digo por el consumo de tiempo, pero jugó con bastante lógica. Hubo muchas maniobras con C3 para intentar eliminar el peón de D4. El negro no quería jugar el C5 defendiendo el peón de D4, quería mantener el control de la casilla de D4. Y bueno, al final se cambiaron damas y se llegó a un final muy interesante que parecía que el blanco estaba ligeramente mejor, pero el negro lo igualó bien y la partida no tuvo mucha más historia. Entonces, bueno, una partida correcta, ¿no? En líneas generales. Vamos al tablero 2, que enfrentó al jugador indio, al jugador chino, bueno, esta partida la voy a pasar porque es una partida muy larga y acabó en tablas, no tuvo tanta historia. Entonces me voy a centrar más en el tablero 3, en el que enfrentaba a Giancarlo Leiva contra otro indio, Planet, ¿no? Es una forma buena de ver cómo juegan los indios. Tampoco la voy a analizar muy a fondo porque hay otras partidas que me interesa mucho analizar. He visto una partida que me ha gustado mucho, entonces de momento voy a analizar esta por encima. Fue una apertura italiana, variante de caballo F6, D3, F5. Bueno, aquí esta posición se está jugando mucho hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Magnus Carlsen ha jugado estas posiciones con blancas, con negras. Y bueno, se juegan muchísimo estas posiciones hoy en día. Son posiciones de italiana, ¿no? A4 es una forma moderna de jugar contra esta variante, A4 y A5. Tal vez esto ya no es tan normal, A4 y A5 tan rápido, pero bueno, sigue siendo interesante. A6, y bueno, el peón en A5 puede ser, de cara a hipotéticos finales, puede ser una ventaja, ¿no? Porque gana mucho espacio, ¿no? Entonces, enroque y C3, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la posición blanca es más cómoda, pero que la posición negra es muy sólida, ¿no? Entonces juega H6, es una forma de evitar alfil G5, ¿no? H3, alfil E6, y bueno, se suele producir este tipo de estructura, que se cambian los alfiles en E6, y el negro tiene peones doblados, pero a cambio el blanco... o sea, el negro tiene peones doblados, pero a cambio tiene la columna F, ¿no? Abierta. Y entonces es un poco la eterna batalla de estructura contra dinamismo, ¿no? Alfil E3, muy interesante alfil E3, ¿no? Porque el blanco
considera que esta posición, después de alfil por E3 y alfil por E3, es ligeramente más cómoda para él, porque el peón en A5 gana espacio, ¿no? Entonces es una forma de jugar, ¿no? Caballo de 7. Bueno, en estas posiciones uno siempre se puede plantear qué pasa si D5, ¿no? ¿Qué pasa si D5? Que es una jugada interesante, ¿no? Y bueno, en general yo creo que simplemente en estas posiciones hay dos enfoques. Uno es jugar caballo de 2 permitiendo que te comen en E4. Por ejemplo, si te comen, puedes comer de peón y el blanco considera que está ligeramente mejor porque la estructura es simétrica, pero el peón de A5 le da espacio. Y el otro enfoque sería simplemente, si D5, jugar E por D, ¿no? Pero E por D hay que tenerla muy clara porque te puedes quedar en una mala posición. Porque después de peón por, te puedes acabar quedando bien o mal, ¿no? Muchas veces la idea es jugar aquí D4, porque después de E4, por ejemplo, caballo D2 o caballo H4, bueno, caballo H4, caballo H4 puede ser, sí, interesante para ir a F5, caballo D2 para no complicarse la vida y buscar un C4. Bueno, son posiciones muy interesantes, ¿no? Entonces, peón por D5 o simplemente caballo de D2 y pasar, ¿no? Por eso, el negro no se complicó la vida, jugó caballo E7, típico llevar el caballo a G6, caballo D2, caballo G6 y dama B3. Y bueno, a ver, es cierto que el negro ataca el peón de 6, el blanco, y el de B7, pero el de B7 normalmente le cuesta la dama. Entonces, dama de 7, claro, ahora no es posible dama por B7 porque torre B8 perdiendo la dama, ¿no? Entonces, dama de 7, torre A de 1, pero claro, tener que estar todo el rato pendiente del peón de B7 es una incomodidad. Entonces, siempre lo tiene que estar analizando el negro. ¿Qué pasa si me cambian en... Si me cambian en... O sea, si me comen el peón de B7. Entonces, el negro jugó torre 8 porque quería liberar su dama, ¿no? Porque la dama está defendiendo E6, ¿no? Torre 8 y D4, ¿no? Un poco movilizando su cadena de peones. Por eso jugó la jugada torre D1. Y dama C6. Pero bueno, la posición, es cierto que el blanco está amenazando el peón de... El negro está amenazando el peón de 4, con lo cual el blanco toma una decisión que es tomar en E5, tomar en E5 y dama C4. Permite el cambio de damas, o sea, busca el cambio de damas, pero considerando que los finales le favorecen por el peón de A5. O sea, es que esta partida está condicionada desde la apertura, porque ya el blanco desde la jugada, desde muy al principio jugó A5 y ya estaba buscando este tipo de posiciones, ¿no? O sea, el ajedrez, tenemos que siempre desde la apertura elaborar las estrategias para el mediojuego y el final. Entonces, en ese sentido me gusta cómo está jugando el blanco. La partida fue dama por, caballo por, torre de 8 y bueno, el negro consideró que bueno, la partida estaba más o menos igualada, pero siempre hay incomodidades, ¿no? Caballo de 7 para crear un tapón, ¿no? E5. A ver, evidentemente la jugada de torre 7 no es posible por caballo F6, ¿no? Jaque. Y otro tipo de jugada, pues sí, hay muchas, pero supongo que le molestaba al negro que después del caballo de 6 el caballo pudiera ir a la casilla C5, ¿no? Supongo que no quiso permitir esta opción, ¿no? Entonces, jugó E5 y torre de 5, normal, ¿no? El blanco está presionando, ¿no? Ahora amenaza torre por E5, ¿no? Torre por E5 no era una amenaza, o sea, no es una amenaza, o sea, es una amenaza por táctica, digamos. Caballo de 6 y caballo C5. Aquí, como vemos, esta jugada no es posible por temas tácticos, ¿no? Porque hay C6, torre C5 y caballo 4, ¿no? Y ganamos material.
Entonces, la partida fue caballo C5, pero la posición es que es más cómoda para el blanco, porque está presionando B7, todo producto de peón a 5, ¿no? Caballo C4, claro, el negro busca una simplificación que le conduzca a las tablas, pero jugó torre de 1. Bueno, torre de 1 me gusta el espíritu de torre de 1, luchar por la columna. No le importa tanto que le coman un peón en B2 o en E3 porque considera que van a caer otros peones más importantes y que la partida se va a definir en ese aspecto. Caballo por E3. Bueno, aquí hay otras jugadas, ¿no? Obviamente. Caballo por A5. Caballo por A5 es una. Otra jugada es caballo por B2. Pero en todos los casos parece que favorece un poco al blanco, ¿no? Porque al comer en B7, luego los peones blancos son muy débiles. Entonces, juego caballo por E3, torre D7. Y si bien es cierto que el negro tiene peón de más, también es cierto que todos los peones negros están muy débiles, los peones de flanco de dama. Entonces es difícil. B6, buscando una simplificación, peón por y caballo por. Y bueno, tenemos una posición interesante, ¿no? Un final interesante, en el que vemos que el blanco tiene mucho más tiempo, que puede ser un factor clave. Y bueno, la idea del blanco es intentar comerse, bueno, o aprovechar la actividad de la torre de D7 o comerse el peón de B6 y tener un 2 contra 1, ¿no? Confía que el peón de E está muy controlado y que con su 2 contra 1 debería tener ventaja. El negro juega torre F8 para activarse, muy importante la actividad en los finales, y juega torre D3. Interesante jugada para cuestionar al caballo. Jaque, rey H2 y torre 1. Y ahora el negro puede tener tal vez la amenaza de caballo F1. Que no es que caballo F1 sea tan buena, pero puede llegar a ser peligrosa. Entonces por eso el blanco jugó rey G3 activando el rey, E4 y torre D4. Y bueno, el problema, el blanco está amenazando ahora rey F2 ganando la partida, ¿no? Nos fijamos aquí que, bueno, el blanco permite este cambio, pero claro, aquí caballo por D4 sería mala por rey por E1 y este final sí que sería bastante agradable para el blanco, porque el peón D4 va a ser muy débil, o si no el peón de B6 también va a tener problemas. Y por eso el negro juega la intermedia torre A1, que piensa que va a ser suficiente para igualar la partida. Y el blanco hace otra jugada intermedia, torre de 5, bastante curioso, ¿no? Porque considera que el cambio de torres le da un final ventajoso, ¿no? Por la debilidad de 4. Pero este tipo de jugadas hay que tenerlas muy claro. Hay que tener muy claro el cálculo, porque te puede salir mal, ¿no? Porque después de 3, rey de 2, tienes que calcular la jugada caballo G3, ¿no? Caballo G3 tienes que tenerla muy controlada. ¿Por qué? Porque caballo G3, rey por E3, torre por A6, el caballo está, ¿cómo diríamos? El negro tiene caballo de más. La partida podría continuar rey F3, posiblemente, caballo H1 y sería una partida muy interesante, ¿no? Torre B1, porque, a ver, evidentemente hay más jugadas, ¿no? Aquí es muy complicado y más con tan poco tiempo. El caballo no puede... Ah, bueno, el caballo también puede mover a F1, sí, pero F1... Sí, caballo F1 también sería bastante interesante. En todo caso habría que hacer torre de 1. Y después de torre A2 parece que la posición se igualaría bastante. Sí, realmente aquí, después de rey E2, la jugada crítica hubiera sido caballo G3, ¿no? Por el caballo G3, obviamente, rey F3, existe la jugada E2, ¿no? Y que gana la partida.
Entonces, a caballo G3, ya decimos rey por E3, torre por, y esta yo creo que hubiera sido suficiente para igualar la partida, creo yo, porque el problema es, la única jugada interesante es rey F3, y entonces, claro, caballo H1, caballo F1 o torre A2, ¿no? Pero caballo F1 me parece suficiente para igualar la partida, porque el blanco, ¿qué hace? No puede evitar que el negro iguale, ¿no? Si torre D1, me gusta simplemente torre A2, ¿no? Y torre por F1, torre por B2, sería igualado. En su lugar, no entiendo por qué, jugó G3, o sea, jugó caballo H4, que creo que no era necesaria, G3, caballo G2, pero el problema es que ahora el caballo en G4, el caballo en G2 tiene muchos problemas, ¿no? Caballo B2, jaque, rey F3, E2, y ahora es muy peligroso este peón, pero después del caballo D3 no parece que pase nada grave, ¿no? Torre H1 y rey por E2. Y al final el caballo encima no sale, con lo cual, bueno, la partida se quedó con pieza de más y simplemente era un tema técnico, ¿no? Una pena porque el negro tuvo una oportunidad buena de salvarse, pero posiblemente el apuro le jugó una mala pasada. Una pena. De todas formas, la partida me ha gustado mucho desde el punto de vista del blanco, la estrategia de fijar un peón en A5 desde el principio y confiar que a largo plazo la posición tendría un final bueno. Y eso le llevó al negro a consumir mucho tiempo y al final se equivocó, ¿no? Y bueno, quiero ver una partida muy interesante. Quiero ver dos partidas. Una es la partida de Raja con Luch. Raja es un jugador indio, muy fuerte. Luch es un jugador también muy fuerte, polaco, juega muy bien. Y esta partida me ha gustado mucho. Raja, aparte, bueno, es un jugador que juega mucho por España y es un jugador que también aparece en la canción de Estopa. Por la raja de tu falda, na 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 na. Por la raja de tu falda, na 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 na. Entonces, me llama mucho la atención esta partida, porque juega una variante secundaria, pero peligrosa contra la Enzo India. E3, a ver, la variante en sí no es, o sea, el blanco realmente puede llegar con alfil de 2 a algo parecido, ¿no? Pero E3 enroque y alfil de 2. Esta forma de jugar, digamos. Normalmente es más típico jugar con alfil de 3, la variante clásica, pero alfil de 2 es una forma de, primero, evitar que te doblen peones y segundo, sacar un poco al rival de su zona de confort, ¿no? De lo más típico, que es alfil de 3. Entonces, D5, caballo F3, y el negro normalmente en esta posición juega con B6, porque no tiene otra forma de desarrollar el alfil de momento. Entonces, B6 parece lógica, peón por. Esta jugada es muy típica en las posiciones de dama, de peón-dama, para fijar la estructura de peones, ¿no? Del contrario, ¿no? Peón por y torre C1. Y bueno, ahora nos fijamos, el blanco tiene la típica estructura Cashbat y bueno, aspira que o a jugar un minorías o bueno, o que la cadena de peones más larga que tiene pues le pueda resultar útil, ¿no? El negro juega alfil B7, alfil D3 y el negro, o sea, el blanco, y el negro se va a E7, ¿no? ¿Por qué se va a E7? Porque el negro quiere jugar un plan con C5, entonces considera que el alfil en B4 no le ayuda a jugar la jugada C5, ¿no? Le estorba, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces se va a E7 para preparar C5, el blanco se enroca y el negro juega C5. Y ahora
hay que andarse con mucho cuidado, porque si el negro consigue hacer la jugada C4, puede ser una posición peligrosa, ¿no? C4 luego seguido de A6 y B5. Por ejemplo, vamos a decir que el blanco hace una jugada... Bueno, esta sería normal, pero me refiero, para entender un poco las sutilezas de este... C4, alfil B1, A6, esto sería una forma de jugar normal, ¿no? Pero sería peligroso para los dos jugadores, ¿no? Por ejemplo, si F4, B5, ¿no? Y bueno, estas posiciones a mí me gustan más para negras, no sé por qué. Me parece más cómodo. Me parece que el blanco está jugando un poco a todo o nada, ¿no? Por eso el blanco me gusta el enfoque de esta partida, que es peón por y provocar los peones colgantes, ¿no? Y esta partida me parece un modelo de cómo jugar los peones colgantes, ¿no? En ajedrez, ¿no? Peón por y torre 1. Y bueno, una de las ideas del jugador que tiene peones colgantes es avanzar el peón de D5, ¿no? En este caso me parece sería una jugada floja porque el peón de B sería muy débil, ¿no? El peón de D4, ¿no? Por ejemplo con caballo B5, ¿no? También habría que calcular la jugada caballo por D4, porque hay varias piezas en el aire. Pero bueno, habría que calcularla, porque esto, o sea, la idea sería si comes en D3, comer en B7, ¿no? También habría que calcular esto, obviamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pero si no, la más segura es irse a B5, por ejemplo, y bueno, el negro tendría que ir con mucho cuidado con no perder el peón. Entonces, una de las estrategias, a ver, los peones están muy bien en C5 y D5. Tal vez es lo mejor, ¿no? Cuando los peones están en la misma horizontal, ¿no? Porque controlan todas las casillas de delante, ¿no? Pero es cierto que en algún momento el negro, cuando haya acabado el desarrollo de las piezas, pues puede plantearse el avance de uno de estos dos peones, ¿no? La partida fue torre 8 y entonces aquí una jugada interesante, dama B3, atacando el alfil C6 y dama C2. Un poco de mejora. ¿Qué ha conseguido con esto? Pues que, digamos, impedir que el caballo pueda salir por la casilla C6, ¿no? Claro, siempre hay que plantearse las jugadas como dama B6, ¿no? Pero realmente, en general, el negro no quiere no quiere cambiar damas, ¿no? Cuando tiene peones colgantes. Lo que quiere es atacar, ¿no? Con sus piezas. Entonces el cambio de damas, en principio, le favorece al blanco, ¿no? Porque tiene mejores finales. Entonces, la partida fue alfil C6 y dama C2, ¿no? Y el negro ha conseguido que el alfil no salga, que el caballo no salga por C6, ¿no? Caballo de 7 y ahora una jugada interesante, B3, ¿no? Impidiendo de momento que el negro pueda ganar espacio con C4, ¿no? Torre C8 y ahora hizo una jugada de blanco que me gusta mucho contra los peones colgantes, que es jugar E4, ¿no? Intentar de alguna forma que esos peones no se mantengan en la horizontal, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Me gusta esta forma de jugar. Intentar que el negro avance, ¿no? El negro avanza porque, claro, supongo que consideró que este tipo de posición pues era más cómoda para el blanco. Dentro de que tampoco será fácil de materializar la ventaja estructural, pero es un poco más cómodo la posición para el blanco, ¿no? Entonces, el negro avanzó y caballo B5, ¿no? Y ahora la idea es bloquear en C4, ¿no? Veremos cómo fue. Dama B6, caballo A3, caballo C8, porque el caballo en D7 no está haciendo nada, y caballo C4. Dama B8, y ahora el blanco tiene todas las piezas ubicadas a la perfección, ¿no? Bloqueado los peones colgantes y dispuesto en un momento a movilizar su mayoría, ¿no? Entonces, caballo C5, muy interesante, amenazando el alfil de C6, alfil B5 y alfil C4. Muy buena jugada. Atacando la debilidad de C7.
Y aquí la partida me ha gustado mucho porque después de alfil por dama por caballo 6, el blanco mete el caballo por f7. Una táctica, a ver, no es una táctica difícil, pero es una táctica bonita, ¿no? Y bueno, este peón es muy importante porque aparte el rey está muy débil. Y bueno, alfil f8, caballo g5, dama d7 y caballo d8. Esta jugada me parece estéticamente muy bonita, ¿no? No muy típica, pero muy bonita, ¿no? Y esta jugada gana material, ¿no? De hecho, entrega la calidad y bueno, es un tema, al final es un tema ya técnico, ¿no? E5, E6, el peón avanza muy rápido, E7 y bueno, simplemente G3 para impedir que... Primero, G3 es una jugada multiusos, evita alfil por H2, pero también evita que el caballo salga de F4, ¿no? Caballo 7, en un momento puede amenazar el negro la dama, aunque es difícil ganar la dama porque siempre está la casilla H5. Alfil G5, caballo G6. Si la jugada de torre F8, siempre tienes que considerar alfil por E7, ¿no? Alfil por E7, torre por, peón por, ganaría la partida, ¿no? Torre por. Entonces, la partida continuó con caballo G6 y el blanco lleva el peón a E7 y la partida está decidida. Caballo E5 y simplemente torre por E5 es decisiva, sí. Torre por C5, alfil D6 y alfil F6. Un remate muy bonito, ¿no? Un remate muy bonito. Realmente esta partida me ha gustado muchísimo, porque es una partida que muestra dos cosas. Muestra una variante en teoría poco ambiciosa, que es alfil de 2 contra Ninzo India, pero fácil de jugar y con poco riesgo, por decirlo de alguna forma, porque evitas que el otro te doble peones. Y por otra parte, muestra cómo jugar contra los peones colgantes, ¿no? Me ha gustado mucho todo cómo ha jugado el blanco. Primero el dama b3 para provocar alfil c6, luego el preparar el 4 y luego los motivos. Luego, como después de 4 d4 lleva el caballo a c4 para bloquear, y luego los motivos tácticos en f7. Y luego el remate de la partida. Ha sido una partida muy bella. Y por último, me gustaría analizar una partida muy interesante y muy importante, que es la que enfrentaba a Pau Marín, a Javier Abans, campeón del mundo sub-16, un jugador muy fuerte, alumno de Jesús de la Villa, contra Pau Marín Ferragut, un jugador catalán, ¿no? Entonces, una batalla de dos jugadores jóvenes. No sé exactamente la edad de Pau Marín Ferragut, pero me refiero, son dos jugadores evidentemente muy jóvenes, y es una batalla generacional, ¿no? Bueno, una batalla no generacional, sino me refiero de dos jugadores jóvenes que en el futuro pueden enfrentarse en muchos torneos, ¿no? Entonces, la voy a pasar más por encima, pero me parece muy interesante la lucha entre los dos jugadores. C4, E6, caballo C3, D5, D4, alfil B4. Bueno, alfil B4 no es tan normal, ¿no? Es más normal caballo F6, ¿no? Pero alfil B4 es bastante interesante. Y el blanco busca definir la estructura tipo las variantes de la India con A3 o con F3. Hay una partida muy famosa que en su momento comentaré en el canal, que se llama, bueno, la partida de Botvinnik Capablanca, del torneo de Abro de 1938, y es una partida modelo de cómo jugar estas posiciones con blancas, ¿no? Cómo busca con E3 y F3, alfil D3, caballo 2, caballo G3, busca el plan con E4, E5, pasa la torre por A2 a E2. Es una partida modelo, ¿no? La comentaré en su momento en el canal, ¿no? Entonces el blanco intenta jugar parecido: caballo 7, E3, caballo F3, C5 y alfil B2. A ver, el blanco tiene pareja de alfiles, con lo cual si en un momento dado consigue abrir la posición, se tendría que notar, ¿no? Pero entonces el negro intenta bloquear la posición con los caballos, intenta jugar una estrategia de casillas blancas, ¿no? Entonces dama C7 y bueno, torre C1.
Claro, la idea, por ejemplo, si peón por, es jugar peón por, ¿no? Una de las ideas. Y luego, en un momento dado, bloquear el peón de C, ¿no? Para que el alfil sea una pieza floja. Entonces, el blanco juega torre C1, interesante, poniéndose en rayos X con la dama de C7, caballo C6, peón por, alfil de 3, y ahora el negro juega C4 primero. C4, muy buena jugada para cerrar la posición, bloquear la posición, alfil B1 y alfil F5, ¿no? Porque el alfil de B1 es la pieza buena, ¿no? Controla las casillas de 4, controla... bueno, el blanco tiene pareja de alfiles, entonces el cambio parece bastante bueno, ¿no? Enroque corto y torre 8. Bueno, torre 8 tal vez no era necesaria, pero la idea es controlar la casilla de 4, ¿no? Caballo de 2. Y bueno, caballo de 2 lucha por la casilla de 4 y en un futuro puede tener la ambición de jugar F3 E4, ¿no? Como en la famosa partida de Bobini Arlequine, ¿no? Por eso el negro come y caballo F5, ¿no? Este caballo se dirige a bloquear la casilla E4, ¿no? Dama F3, dama D7 y torre 1. Entonces el negro juega caballo A5. No, al negro no le preocupa tanto que le jueguen E4 ahora, porque realmente si juegas E4, por ejemplo ahora, es cierto bueno, el problema es que no es tan fuerte como comer de peón en E4, y la casilla de 5 puede ser una base de operaciones para el negro, ¿no? Por ejemplo, la jugada puede ser caballo 7, tal vez. Caballo 7 para caballo de 5. Tal vez. Si no me cuelgo nada. Porque creo que aquí sí que me estoy colgando una cosa. No, me iba a colgar una cosa, una táctica muy bonita, que era esta, torre por E7, ¿no? Así que, bueno, a caballo C5 habría que jugar otro tipo de jugada. Dama C6, ¿no? Dama C6. No, tal vez no es necesario jugar caballo 7 tan rápido. Se puede jugar B6 impidiendo caballo C5. Y únicamente habría que ver si existe la jugada dama G4, que amenaza una descubierta, un caballo C6 brutal. Claro, habría que estar muy atento a esta jugada. Por ejemplo, se me ocurre dama E6 interesante, porque la torre N1 está clavada, y en caso de que el blanco juegue D5, para desviar, simplemente dama G6, continuamos con la idea de cambiar damas, y esto puede ser interesante, sí. Dama por... bueno, porque el negro confía que el peón de D acabe siendo débil, ¿no? Bueno, esto son diferentes formas de jugar, pero E4 en general, si no puedes comer de peón, no es tan preocupante, por eso el blanco, como en la famosa partida de Bobini Arlequine, Bobini Capablanca, perdón, busca F3, E4. El blanco hace A4, entregando un peón, para activar el alfil de A3. Ese es el espíritu de estas posiciones. Y el negro no se lo come, no se lo come. ¿Por qué no se lo come? Porque está el caballo de F5, o sea que realmente no está entregando ningún peón. Caballo H4, dama G3, caballo G6. Y ahora sí que dama por A4 puede ser una idea, por eso el blanco juega dama F3, ¿no? Porque el peón de D5 es más importante que el peón de A4, ¿no? La partida siguió con B6, alfil A1. Bueno, de momento el negro no puede tomar en A4, pero el blanco, ¿por qué hace alfil A1? Para dar la casilla B5 a su torre, ¿no? Caballo H4 otra vez, una especie de repetición, caballo G6, dama F3 y el negro dobla torres, torre 6. Muy buena jugada bloqueando la casilla de 4. El blanco juega torre B1 y el negro juega caballo 7 defendiendo el peón de D5. Y ahora el blanco, bueno, juega dama H3, que bueno, no es que no amenaza nada de por sí, pero puede llegar a molestar.
el negro mejora el caballo, el blanco prepara el plan con F3 E4, que hemos dicho, caballo D6, torre B4 y dama C6. El problema es que E4 también es cierto que es muy difícil de jugarlo, ¿no? Está muy controlado y la torre de B4 está fuera de juego. Entonces no es nada fácil de jugar esta posición. El alfil de A1 también está fuera de juego. Y también no nos olvidemos que el peón D3 puede ser débil. El blanco jugó rey F2 para defender el peón D3 y el negro torre 8 muy bien, presionando E3 desde la distancia. G4, caballo G6. Y bueno, la partida... El blanco tiene ciertas dificultades. Vemos que tiene 15 minutos. Juega torre B1 para volver al juego, pero entrega el peón de A4, ¿no? Y bueno, el negro está ya bastante bien, ¿no? Porque si el blanco no puede jugar A4, la partida está bastante decidida. Dama H5 defendiendo, atacando D5, pero el negro juega dama C2. Y bueno, aquí se colgó un tema, ¿no? Torre B2, dama D3. Y bueno, el problema que ahora no existe la jugada dama por D5 porque está el peón D3 en el aire, ¿no? Aún así se comió el peón y simplemente el negro tomó torre F1 y torre 2 jaque, rey G3 y torre G2. Y el tema es que si rey por G2, caballo F4, ¿no? Bueno, una buena partida de Pau Marín, ¿no? Muy bien, ha tenido siempre las ideas muy claras de cómo bloquear la posición, de cómo jugar contra la pareja de alfiles y ha acabado rematando muy bien la partida tácticamente. Esto es un revés para Vance, pero tiene que continuar, ¿no? Ya decimos que es el campeón del mundo sub-16 y bueno, a veces tienes épocas malas, ¿no? El ajedrez es un deporte de picos, ¿no? Pero bueno, tiene mucho futuro y simplemente la posición no era cómoda y le ha superado a su rival. Puede pasar, ¿no? Y bueno, le haremos seguimiento a Marín, a ver qué tal, a ver si puede hacer norma, ¿no? Y bueno, sin más me retiro, espero que os hayan gustado los comentarios y el análisis de la ronda, que para mí las partidas han sido muy apasionantes. Y cualquier cosa lo ponéis en la caja de los comentarios. Realmente yo disfruto mucho haciendo estos vídeos y espero que a vosotros también os gusten y cualquier comentario constructivo es bienvenido. Venga, que paséis muy buena tarde.